Hola, queridísimos niños, ¿cómo están? Espero que el día de hoy estén muy bien. Les doy la bienvenida a la clase de lenguaje. El día de hoy veremos el tema de la oración. ¿Qué es la oración? De la oración se dice, la oración es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido completo. Por ejemplo, si yo escribo muy casa es bonita la, ¿me entenderían? ¿Me entenderían, niños? No, ¿verdad? No se entiende. Sí, aquí se ve que hay palabras, pero no están ordenadas como indica la oración y tampoco tiene un sentido completo porque no estamos entendiendo. Entonces, esta oración está considerada como mal. Pero si nosotros ordenamos estas palabras y decimos, la casa es muy bonita, ahora sí se entiende. ¿De quién se está hablando? De la casa. ¿Y qué se dice de la casa? Que es muy bonita. Ahora sí tiene sentido completo esta oración porque las palabras están ordenadas correctamente. Entonces, se puede decir que esta oración está muy bien. Perfecto. Ahora, niños, decirles que todas las oraciones tienen por lo menos un verbo. ¿Se acuerdan de qué eran los verbos? Como correr, saltar, jugar, estudiar. Bueno, todas las oraciones tienen por lo menos un verbo. Luego, al final de cada oración se escribe un punto. Recuerden, muy importante, al escribir una oración, al final de cada oración se escribe un punto. Y aquí se los puse. También al final de cada oración suele haber signos de interrogación. Depende qué tipo de oración estemos escribiendo. Si es de pregunta, entonces vamos a tener signos de interrogación. O también al final de cada oración se escribe signos de exclamación. Entonces, repetimos, al final de cada oración se escribe un punto o signos de interrogación o signos de exclamación. Ahora veamos, niños, las clases de oración que existen. ¿Cuáles son las clases de oración que existen? Bueno, tenemos las oraciones enunciativas. ¿Y qué serán las oraciones enunciativas? Bueno, estas se tratan de cuando afirman o niegan algo. Como está lloviendo, estamos afirmando una oración. Estamos afirmando en la oración de que está lloviendo. Entonces, a eso se llama oraciones enunciativas. Luego están las oraciones interrogativas. Para las interrogativas siempre se utiliza los signos de interrogación. Es cuando formulamos preguntas, cuando queremos saber algo, entonces lo decimos en forma de pregunta. Y al escribir y al hablar, tenemos que mencionar estos signos que ustedes ven aquí. Vamos a ver luego más ejemplos. Las oraciones exclamativas expresan asombro, sorpresa y alegría y se utilizan estos signos. Estos son los signos de oraciones exclamativas, son los signos de admiración. Y decimos, por ejemplo, ¡uy, qué lindo! O ¡qué rico huele la flor!, ¿no? Entonces, oraciones exhortativas, ¿a qué hacen referencia? Expresan una orden o prohibición. No hagas, no se hace o limpia tu cuarto. Algo así. Oraciones desiderativas. Cuando expresan un deseo, como ojalá que mañana no haga tanto frío. Oraciones dubitativas. Cuando expresan dudas. ¿Será que podré viajar a fin de año? Veamos más ejemplos, niños.
Bien, en las enunciativas, en las oraciones enunciativas, podríamos decir, el tigre es un animal muy veloz. Estamos afirmando algo. Luego, en las oraciones interrogativas, podemos decir, ¿iremos al cine? En las oraciones exclamativas, hace mucho frío. Exhortativa, por favor, recoge ya las cosas de tu habitación. Desiderativa, deseo que mejores pronto. La dubitativa, puede ser que viaje a Oruro. Partes de una oración. Cada oración, niños, tiene dos partes. Estas partes son la primera, sujeto, y la segunda parte se llama predicado. Veamos un ejemplo. El perro ladra en el jardín. ¿De quién se está hablando? De este perrito. Y este perrito, entonces, se habla del perro. El perro viene a ser sujeto. ¿Qué hace este perro? Ladra. Entonces, todo eso sería el predicado, que ladra en el jardín. Pero vamos a aprender de a poco las partes de una oración con ejemplos. Y así que primero vamos a ver lo que dice el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se está hablando en la oración. También es el núcleo del sujeto, es el sustantivo. Entonces veamos un ejemplo. La película está bonita. ¿De qué estamos hablando en esta oración, niños? ¿De qué estamos hablando? Entonces nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿de qué o quién estamos hablando? Y en este caso estamos hablando de la película. Entonces la película es el sujeto de la oración, la película. ¿Ya? Veamos más ejemplos. Y le vamos a poner una S de sujeto. Ahora, otro ejemplo. Mi mamá está trabajando. ¿De qué o de quién estamos hablando? Estamos hablando de mi mamá. Entonces, si estamos hablando de mi mamá es el sujeto de la oración. También le vamos a poner una S de sujeto en la parte superior. También sería mamá el núcleo del sujeto. Otro ejemplo. Mi abuela hace torta de chocolate. ¿De quién o qué estamos hablando? Estamos hablando de la abuela. Muy bien, niños. Entonces, el sujeto es mi abuela y se pone la S de sujeto en la parte superior. ¿Ven? Eso es todo en cuanto se habla del sujeto. Siempre en el sujeto nos tenemos que preguntar de qué o quién se está hablando para encontrar el sujeto. Es una fórmula muy sencilla. Pasemos a ver ahora lo que es el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es lo que se dice del sujeto. El núcleo del predicado es el verbo. Cuando nosotros identificamos o reconocemos el verbo, es desde esa parte que ya empieza a ser el predicado de la oración. El verbo nos ayuda a identificar el predicado. Y el predicado, para encontrarlo o para encontrar el verbo, nos hacemos una sencilla pregunta de qué se dice del sujeto. Entonces, veamos con ejemplos. Los árboles dan sombra. ¿De quién se está hablando? De los árboles. ¿Pero qué decimos de los árboles? ¿Qué decimos de ellos? Que dan sombra. Entonces, dan sombra viene a ser el predicado. Y dan es el verbo.
Entonces, hemos identificado qué hacen los árboles. Dan sombra. Dan es el verbo de la oración. Por tanto, desde aquí empieza el predicado de la oración. Para encontrar el predicado, nos hicimos esta sencilla pregunta de ¿qué decimos de los árboles? Decimos que dan sombra. Entonces, desde aquí ya es el predicado de la oración. Veamos otros ejemplos. Rodrigo compra chocolates. ¿Quién compra chocolates? Rodrigo. ¿Y qué decimos de Rodrigo? Decimos que compra chocolates. Entonces, compra chocolates es el predicado de la oración. Así de sencillo. Ahora vamos a identificar el sujeto y el predicado, ambos. Si tenemos esta oración, el perro ladra mucho por la noche. Recuerden que hemos empezado a escribir la oración con mayúscula y hemos terminado en un punto. La oración, este conjunto de palabras, tiene sentido completo. Están ordenadas y se entiende. Entonces, para encontrar el sujeto, ¿qué pregunta nos debemos hacer, niños? ¿De qué o quién se está hablando? ¿Verdad? Sí, muy bien. Entonces, ¿de quién se está hablando en esta oración, niños? Sí, muy bien. Se está hablando del perro. Entonces, el perro va a ser el sujeto de la oración. Y le vamos a poner la S aquí de sujeto. El perro es el sujeto de la oración. ¿Y qué hace el perro? ¿O qué se dice del perro? El perro ladra mucho por la noche. Entonces, desde aquí ya es el predicado de la oración. Luego decimos que el sujeto tiene un núcleo y el núcleo es el perro. El predicado tiene un verbo y desde ahí dijimos, desde aquí empieza el predicado. Entonces, ladra es el verbo núcleo del predicado y así es como se realiza o cómo se identifica la oración. Cómo identificamos al sujeto y cómo identificamos al predicado. Veamos otro ejemplo. Mi abuela hace queques de chocolate. ¿Quién hace los queques de chocolate? ¿De quién estamos hablando en primer lugar? ¿De quién estamos hablando, niños? De la abuela. Muy bien. Entonces, mi abuela va a ser el sujeto y le voy a poner una S. Ahora, ¿qué se dice de la abuela? Que hace queques de chocolate. Entonces, eso desde ahí, desde hace, va a ser el predicado y le voy a poner una P de predicado. Y debemos acordarnos también de poner el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es la abuela, porque estamos hablando de la abuela. ¿Y qué hace la abuela? Hace queques de chocolate. ¿Dónde está el verbo? Hace. Hace es el verbo. Entonces, este va a ser el verbo núcleo. Veamos otro ejemplo. Daniel persigue a las palomas en la plaza. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, sí, de Daniel. Muy bien, estamos hablando de Daniel. Entonces, Daniel es el sujeto. ¿Y qué se dice de Daniel, niños? Muy bien, que persigue a las palomas en la plaza. Entonces, ese va a ser el predicado de la oración. Daniel sería el núcleo del sujeto y persigue sería el verbo núcleo de la oración o del predicado. ¿Ya?
Bueno, esos son los ejemplos que les puedo dar al respecto de sujeto y predicado. Como siempre les digo, la práctica es lo que nos va a ayudar a identificar más rápidamente tanto el sujeto como el predicado. Ahora quiero recordarles los pronombres personales. Los pronombres personales, ¿cuáles son? ¿Qué son los pronombres personales? Los pronombres personales, niños, reemplazan al nombre o sustantivo. Y tenemos pronombres personales en singular. En singular son estos: yo, tú, él o ella. Estos tres pronombres, niños, yo, tú, él, están en singular. Por tanto, se dice que están en primera persona. En primera persona del singular. ¿Ya? Yo, tú, él. Yo, tú, él. Esos son los pronombres. Ahora, en plural tenemos a nosotros en primera persona, vosotros o ustedes, que sea en segunda persona. Y en tercera persona está ellos o ellas, ¿sí? En tercera persona, ellos o ellas. Entonces, es así. En plural, repetimos, nosotros, vosotros o ustedes, ellos o ellas. ¿Ok? Bien, pasemos. Quiero que hagamos unos cuantos ejemplos. Yo creo que mi padre es un superhéroe. ¿Dónde está el pronombre? Está aquí el pronombre, es yo. Yo creo que mi padre es un superhéroe. Muy bien. Ahora aquí, ¿dónde está el pronombre? Después de todo, tú eres el más estudioso. Bien. Tú es el pronombre y siempre tiene acento. Cuando este pronombre tú, cuando es en pronombre, siempre lleva tilde. Los juegos divertidos, él los inventó para nosotros. También tiene tilde. Él tiene tilde. Porque los pronombres son las palabras que sirven para nombrar a seres u objetos sin utilizar sustantivo. Estos pronombres de aquí reemplazan al sustantivo, reemplazan a los seres u objetos del cual nosotros estamos hablando. Por eso es que lleva tilde. Él en pronombre lleva tilde. Nosotros somos estudiantes. ¿Cuál es el pronombre? Sí, muy bien. Nosotros es el pronombre. Bien, niños, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero de que esta información les sea de utilidad y también les deseo que practiquen. Les mando un beso enorme. Chao.